Televisa presenta. La conquista de México fue uno de los acontecimientos más impactantes de la historia universal. Uno de los primeros cronistas del encuentro entre el conquistador español Hernán Cortés y el emperador azteca Moctezuma dijo que solo con la venida de Cristo podía compararse un episodio al cual no le falta ninguna virtud dramática: tenacidad, heroísmo, amor, religiosidad, desesperanza, crueldad. El reparto es impresionante. Cortés, el conquistador conquistado. La Malinche, amante, traductora y madre vilipendiada de una nación. Moctezuma, rey paralizado por los prodigios, aterrado por las profecías y protagonista de decisiones cuyos motivos permanecerán por los siglos de los siglos en la sombra. Sin duda no sabéis que las coronas de Castilla y de León tienen ahora una misión muy difícil de cumplir, la de arrojar de la patria para siempre a los moros, a los infieles. Cumplida esta misión, en la que ya llevamos algún tiempo, y terminada la guerra, ¿acaso podamos oíros nuevamente y ofreceros entonces una ayuda que en este caso es imposible? Yo sé que hay un camino más corto para ir a las Indias, que hay en medio del océano tierras desconocidas en donde se guardan riquezas fabulosas, tierras habitadas por hombres distintos a nosotros y que viven en pecado porque desconocen la verdadera religión, la de nuestro Señor Jesucristo. Cualquier proyecto que tienda estas dos razones será bien recibido por nosotros. Señora, señor. Para comenzar, podríamos señalar cómo España estaba saliendo de una guerra que había sido muy desgastante contra los moros, cómo las arcas en cierta forma habían quedado un tanto vacías y desde luego todo un pensamiento cristiano con todas las consecuencias que esto trae, y la necesidad también de obtener, digamos, precisamente el oro para poder sostener el imperio, su expansión, sus características. Tomamos, por ejemplo, el caso de los conquistadores españoles. Llegaron gracias a la conquista, la reconquista de la península ibérica de los moros, con una visión de la riqueza como botín y tributos y metales preciosos. Lo que encuentran en México, precisamente, son botín, metales preciosos e indígenas de quienes se puede extraer precisamente los tributos. Mesoamérica, por su parte, estaba en un momento de apogeo, es decir, los mexicas estaban en aquellos momentos, digamos a principios del siglo XVI, en una plena expansión. Moctezuma, que había asumido el mando en 1502, había logrado, al igual que sus antecesores, pues expandir el imperio de una forma impresionante. Moctezuma y Carlos V estaban al frente de dos imperios que quizá no eran tan distintos uno del otro. Ambos fueron emperadores asociados a una religión de Estado. Gobernaban enormes territorios habitados por pueblos muy diferentes y mandaban rodeados del recelo de sus tributarios. Ambos eran tenidos por extranjeros por los más viejos de sus súbditos.
Old Mexico had a monarchy of an imperial type. Moctezuma was, after all, the lord of several sub-kings, and that was important, and the same as Charles V. There was a nobility of the same family. There was a church which played an important part in Mexican politics. The king, the emperor, had a role in that. And in a sense, that is also true with Charles V. He was the Holy Roman Emperor and thought of himself as that, and his mission in Europe was certainly to try and restore the religious side of the Spanish and German Empire. Entre otras cosas, el hecho mismo de que el mundo esté dividido entre reyes y nobles y campesinos, pues eso está tanto en el mundo español como en el mundo mesoamericano, y eso hizo que congeniara totalmente la visión del mundo de Cortés con la visión del mundo de Moctezuma. En el aspecto económico, los pueblos mesoamericanos tenían el sistema tributario, que era fundamental. Es decir, basaban su economía en tres aspectos fundamentales. Uno, la agricultura. Era la base, esta presencia agrícola, que se refleja además en su templo principal, dedicado a Tlaloc. Pero el otro lado del templo principal estaba dedicado al dios solar y de la guerra, a Huitzilopochtli, es decir, a la imposición militar a otros grupos para imponerles un tributo, el cual va a traer aparejado precisamente la gran problemática de la conquista. Es decir, el sistema tributario trae aparejado el enojo, el sentirse presionados los pueblos que estaban sometidos y que tenían que pagar este tributo, en este caso a Tenochtitlan. Cristóbal Colón no era ajeno a la simbología de su nombre, que remitía al gigante que llevó sobre los hombros a Cristo de una orilla a otra de un río. Como San Cristóbal, santo muy popular en la época, Cristóbal Colón llevaba a la humanidad de un continente a otro. Dios eterno y todopoderoso, que tu imagen sea glorificada, porque has permitido que el último de tus esclavos dé a conocer tu sagrado nombre en esta mitad de tu imperio, ignorado hasta hoy de los hombres. En nombre de los monarcas de Castilla, tomo posesión de esta isla, a la que doy el nombre de San Salvador. Mira, Colón, que supuestamente nunca supo que había llegado a un nuevo continente. Tal vez lo intuyó antes de su viaje y después se hizo la idea de que había llegado a Asia, pero nunca perdió la idea de que había realizado un viaje de una trascendental importancia, y pues sí lo fue, o sea, conectó dos mundos, provocó una revolución radical en la vida mesoamericana y se puede decir que del planeta. Él tenía perfecta conciencia de eso. Yo creo que es insuficiente con decir que era al mismo tiempo un místico y un personaje del Renacimiento. Hay algo que él, no sé cómo, más o menos intuía. Se sabía que con su nombre, Cristóforo Columbus, era una especie de paloma que trajo a Cristo. Habitantes de esta tierra firme, fijaos en este sagrado madero, en este símbolo,
es la cruz en que murió por vosotros y por la humanidad entera el Hijo de Dios. Aquí quedará, clavada en la entraña de esta tierra desconocida, proclamando a los cuatro vientos marinos y a los siglos de los siglos venideros la fe de España en Dios. Esta santa señal debéis adorar en adelante. Precisamente en 1502, cuando empieza el reinado de Moctezuma, Cristóbal Colón se encuentra en el Golfo de Honduras un barco mercante mesoamericano. Las fuentes no nos aclaran si eran mexicas o mayas. Es lo de menos. Era un barco que iba costeando desde Centroamérica, toda la península de Yucatán, llegaban a Veracruz y ahí se internaban las mercancías, los mercaderes, y junto a las mercancías viajan las noticias. Entonces, este encuentro para mí fue muy, muy importante. Lo que pasa es que la historiografía siempre lo ve desde un punto de vista, por supuesto, español. Qué tonto Cristóbal Colón. De plano le están diciendo, mira, si allá está México, no quiso ir y siguió en su infructuosa búsqueda de un paso marítimo hacia el continente asiático. Y Colón llega en 92, pero la instalación de los españoles en Santo Domingo finalmente va a ser permanente. En 1511, y los de Santo Domingo van a pasar a Cuba. Cuba está al lado de México. Son unas horas de navegación. Y hay mucha comunicación en el mundo prehispánico. Entonces, lo que ocurrió en Santo Domingo, en otras islas como Jamaica y en Cuba, que es la isla vecina de Yucatán, todo eso es absolutamente conocido en México. Y finalmente Moctezuma sabe exactamente lo que ocurrió en Santo Domingo, lo que ocurrió en Cuba y lo que va a ocurrir en México. También cuando llega Grijalva a Cozumel también se encuentran una mujer que era de Jamaica, que hablaba taíno y maya, que les informó a los de Cozumel, oigan, allá en la isla, no sé cómo se dice Jamaica en taíno, pero ahí tenemos a unos españoles, ahí está Garay, así se llama el capitán, es muy devoto a una diosa madre. O sea, la información se dio. Otra más, también muy, muy elocuente, la da López de Gómara. Llegó flotando un baúl y se lo llevaron, un cofre, se lo llevaron a Moctezuma, entre otras cosas saca una espada. Imagínate la desesperación de no poder romper esta espada. Diego Velázquez de Cuéllar, conquistador que había participado en el segundo viaje de Colón, fue nombrado como el primer gobernador de Cuba. En 1518, organizó una nueva expedición a las costas de Yucatán y nombró a Hernán Cortés capitán general. Sus desacuerdos con Velázquez, crecientes, obligaron a Cortés a huir de Cuba y hacer de la expedición una empresa personal de conquista. Y la primera visión de la conquista viene de los Cortés mismo y también de la crónica de Bernal Díaz y uno otro conquistador. Y ellos obviamente tuvieron experiencia del Mar Caribe y la conquista y la casi extirpación de la población nativa por medios de explotación del mar de Hispaniola y la Cuba.
Entonces su visión fue ya de una expectativa que fue confundido cuando entraron primero a Yucatán, encontrando ya que encontraron pueblos mucho más adelantados, mucho más, por decirlo, civilizados y con una estructura social más compleja. En las costas de Yucatán, la suerte empezó a beneficiar a Cortés al encontrarse con dos náufragos españoles que habitaban entre los mayas y eran conocedores de las lenguas indígenas, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Uno lucharía por la fe católica, el otro se uniría a los indios, entre los que había fundado una nueva familia. Por la importancia que esto tiene, quisiera remontarme un poquito antes, cuando Cortés llega a Cozumel y demás, y se entera que hay dos españoles, por lo menos, que han naufragado. Y los invita, manda a llamarlos, que los invita a que se incorporen a su fuerza. Jerónimo de Aguilar es uno de ellos, Gonzalo Guerrero es el otro. Jerónimo de Aguilar, que se había quedado de aquella expedición que naufragó hacia 1511, con Aguilar Guerrero y otros españoles. Todos los otros españoles murieron, o los sacrificaron, o lo que sea, menos Guerrero y Aguilar. Jerónimo era hombre de clerecía, tenía ciertas cosas, dicen que hasta leía un libro de horas, no sé cómo lo preservaría porque ellos venían de un naufragio, pero bueno, dicen que él leía su libro de horas. Yo imagino que al pasar una mujer maya ni volteaba a verla, se clavaba en su libro de horas. Gonzalo Guerrero no, Gonzalo Guerrero se casa, empieza a tener hijos, etc. Entonces, recordemos aquel momento en que Gonzalo Guerrero es invitado por Jerónimo a que se una a Cortés. Y entonces Guerrero dice, oye, no, yo soy aquí capitán en épocas de guerra, soy señor, mira mis hijicos cuán bonitos son, etcétera, etcétera, no voy a ir. Y en efecto, parece que muere peleando a favor de los mayas. Guerrero se casó con una princesa, dicen, maya, y contestó, ya tengo unos hijos chiquitos muy bonitos y además estoy horadado ya las narices y eso, me quedo aquí. Entonces, Cortés le tenía ganas de pescarlo, obviamente ahorcarlo, yo creo, ¿no? Pero en esta ocasión no hubo tal encuentro. Y él también les enseñó cosas, al parecer, a los mayas, que fue el arte de guerrear contra los españoles. Sin mucho éxito, al parecer, si vimos el resultado en Tabasco. And he fought against them, which was a very interesting thing to have done. Really, he was defeated ultimately by Francisco de Montejo, the conqueror of Yucatan. They were both interesting and important people. Jerónimo de Aguilar played a critical role because, as you know, he had learned, he knew Spanish, and living in Yucatan, he had learned something of Maya, and therefore he was able to communicate with Cortez's slave or mistress, La Malinche, or Marina, as is better to call her. And although this was a rather lengthy process, they were able to talk to Indian leaders and followers and to make speeches in a way that the Mexica could not. No sabemos dónde nació ni dónde murió la mujer que acabamos conociendo como Doña Marina, Malintzin o Malinche, una de las figuras femeninas más importantes de la historia, llamada por su don de lenguas a ser a la vez la traidora y la traductora. Cortés la hizo su amante y tuvieron un hijo. Impresionados, los aztecas llamaron a Cortés el señor Malinche. Cuando llegan los Cortés y los españoles a Tabasco, ahí va a haber la primera verdadera batalla
de la conquista. Antes no había habido batallas realmente en Cozumel, en la costa maya, no las había visto. En Tabasco sí hubo una batalla y tuvo la peculiaridad de que fue una verdadera batalla entre españoles e indios. En este caso los españoles no tenían aliados indígenas, entonces plenamente valieron allí el metal de sus espadas y de sus escudos y sus armaduras, sus tiros o cañones, sus perros, toda su tecnología militar superior plenamente valió en esta batalla de Tabasco, al final de la cual pues los tabasqueños fueron derrotados y para sellar esta derrota militar y religiosa les regalaron a los indios 30 guapas mujeres, 30 esclavas. A Cortés le entregó la Malinche a Hernández Portocarrero, y quien la tuvo hasta el momento en que los españoles pasan de la zona de habla maya a la zona de habla náhuatl y allí descubren el carácter bilingüe de Doña Marina. No sabemos exactamente en dónde nació, posiblemente en un reino en el territorio de lo que hoy es Veracruz. Por ahí medio intuimos que su padre era tlatoani, que murió su padre, su madre se volvió a casar, tuvo otros hijos a los que predispuso para heredar este reino sometido, por supuesto, a los mexicas. Su padre la habría vendido a unos mercaderes que a su vez la habrían vendido como esclava. La Malinche, que es obsequiada con otras mujeres a Cortés, a los españoles. Esta mujer, que era muy preparada, que manejaba, como decíamos, varias lenguas, pues va a venir muy bien a cuento para la empresa conquistadora. ¿Por qué? Porque Cortés se va a basar, y lo vemos en los relatos de Bernal Díaz y de Cortés mismos, cómo él se va a basar para la comunicación con los mexica, por ejemplo, en esta triangulación de lenguas. O sea, en un momento dado, Cortés, digamos, habla en español, Jerónimo se lo traduce al maya, a la Malinche, que hablaba el maya, y la Malinche, que hablaba el maya y el náhuatl y otras lenguas indígenas, pues ya se lo puede traducir en náhuatl con quien está ella dialogando. ¿No? Entonces tenía una habilidad, aparte de saber 3 idiomas, ¿no? Porque rápidamente aprendió español, ¿no? Incluso las variantes lingüísticas, ¿no? Y ahí sí se da un proceso fascinante a nivel de comunicación, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentran en la zona de Veracruz con los totonacos, ¿no? ¿Cómo se comunicaron? A ver, ¿cuántos cambios de idiomas había, ¿no? Entonces, de español a maya con Aguilar, de maya a con la Malinche, que sabía maya y náhuatl, pero los totonacos, ¿cómo se hacía? Los totonacos tenían gente que sabía náhuatl, ¿no? Entonces pasaba con el náhuatl con la Malinche y después ellos mismos traducían al totonaco. Entonces imaginan la cantidad de traducciones, tradiciones que se podían dar en ese tipo de diálogo, ¿no? Eso sí es uno tiene dificultades de imaginar esas conversaciones donde pasaban de un idioma a otro, ¿no? Y ahí sí yo creo que la Malinche fue una pieza clave, ¿no? En el éxito de Cortés para entender todas esas diferencias, esas enemistades que existían ahí en el mundo mesoamericano. Y pues yo creo que sí es un personaje excepcional de la historia de la conquista. Cortés indiscutiblemente era un hombre muy inteligente. Recordemos que además él era un hombre preparado. Había sido notario, en fin, y como decíamos, de una sagacidad impresionante, un gran estratega, que capta de inmediato los aspectos y en dónde puede haber
algún error para él aprovecharlo de inmediato, ¿no? Y así lo hace desde que aparece en Veracruz, sobre todo, ¿no? Entonces, él va a ir aprovechando las circunstancias que se le están dando, ¿no? Va a ir avanzando, va a ir, avanzando, pero siempre en tierra firme, lo que él siente que tiene el control, y manejando esta política de hacer suyos aquellos que se sentían oprimidos por el mexica, etcétera, etcétera, ¿no? Mesoamérica en la época del contacto está compuestos por muy diversos pueblos que hablan muy diversas lenguas, ¿no? Y el imperio mexica es un imperio reciente, ¿no? Tiene pues, un siglo, un poquito más, ¿no? Y entonces no tenemos una unidad política ni siquiera del centro de México, es decir, tenemos muchos lugares, pues Tlaxcala siendo el ejemplo más notable, ¿no? Ahí bastante cerca del corazón del imperio, que todavía se beneficia de una autonomía, ¿no? Y obviamente al llegar Cortés, que en este aspecto yo creo que sí es una persona bastante moderna, entre comillas, ¿no? De la misma época que Maquiavelo, ¿no? Se da cuenta de manera muy rápida, ¿no? De esas divisiones internas, ¿no? Tanto al imperio como a los enemigos, ¿no? Y a través de la Malinche y de Aguilar, ¿no? Desde que llega en la zona ahí de los totonacos de Zempoala se da cuenta de que están peleados entre ellos, ¿no? Y incluso en sus cartas de relación dice que se alegra mucho de enterarse de esto. Entonces, efectivamente, sí se puede decir que Cortés encabezó una rebelión indígena contra los tiranos mexicas. En efecto, Cortés capta de inmediato cuando llega a Veracruz, capta de inmediato que hay una desaveniencia de los pueblos costeros, totonacos, etcétera, con el centro, provocado precisamente por este sistema tributario. Lo primero que hacen estos grupos costeños es quejarse con él. Oye, es que el señor de allá atrás de las montañas nos tiene sometidos, ¿verdad? Y Cortés, muy hábil, dice, no, tú ya no vas a pagar nada, tú ya no tienes que pagar nada a Tenochtitlan ni al señor Moctezuma, sino que yo vengo en representación del rey de España, etcétera, etcétera, y yo te voy a apoyar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cortés siente un pie firme aquí en estos pueblos y manda a encallar las naves, nunca las quemó. Encalla estas naves porque sabemos que él había desobedecido ciertas órdenes de Diego Velázquez, gobernador en Cuba, ¿verdad? Y algunos de sus gentes tenían la inquietud de regresarse a Cuba. Entonces él encalla estas naves y ahora sí que como César, ¿verdad? Alia jacta est. Aquí la suerte está echada y vamos para adelante, ¿no? Porque siente que ya tiene una base firme que lo está apoyando. Pese a la leyenda, Cortés nunca quemó las naves en Veracruz, una vez que se decidió penetrar en tierra firme en julio de 1519. Para evitar tentaciones de rebelión o huida en la nutrida guarnición que dejaba a sus espaldas, Cortés ordenó inutilizar las naves y sus carpinteros las desmantelaron. There were sort of minor contrasts which were important at the time, like the difference of weaponry. The swords of the Spaniards were extremely effective. The steel swords of Toledo did a lot of damage, whereas the wooden swords of the Mexicans were only intended to enable the Mexicans to capture prisoners for possible sacrifice later. En efecto, el mexica en mucho iba en contra de sus enemigos para tratar de capturar vivos
a estos para el sacrificio a sus dioses. Entonces, digamos que aparte de que sí había muertes, desde luego, sin embargo, uno de los puntos fundamentales era capturar vivo. Esto marca una diferencia, una estrategia fundamental con el concepto de guerra de ir a matar, y mientras más matas, mucho mejor, ¿verdad? Que era el concepto español. Pero por el otro también es el tecnológico, ¿no? Es decir, toda esa tecnología militar, disparar un arcabuz y a larga distancia, aunque hubiera ondas, aunque hubiera flechas, etcétera, pues siempre era un elemento mortífero muy importante, ¿no? La diferencia del armamento, obviamente que sí, desde los caballos que asustaron tanto a los indígenas. Y luego, claro, lo principal para mí fue el hecho de que Cortés hizo alianzas con los totonacas y luego con los tlaxcaltecas y con otros, porque se percató de las divisiones. Se dice a veces en México que ¿quién hizo la conquista? Los indios. ¿Quién hizo la independencia? Los españoles. Algo hay de verdad en eso. En octubre de 1519, Cortés preparaba su salida de Cholula hacia Tenochtitlan, cuando fue enterado de que los aztecas planeaban una emboscada. Moctezuma había cambiado de parecer y deseaba eliminar a los intrusos. Cortés, con el pretexto de una despedida, reunió a los nobles de Cholula, les recriminó su traición y llamó a las tropas zempoaltecas y tlaxcaltecas para que dieran muerte a los supuestos traidores. Con la matanza de Cholula, la expedición de Cortés se convirtió en una guerra de los indígenas contra los indígenas. Pero ya considerando esta guerra de indios contra indios, pues de ambos lados tienen esta semejante forma de guerrear. Supongo que ambos también en su momento debían de saber guerrear para matar. Pero momentos terribles como el de la matanza de Cholula, de plano fueron un momento de venganza tremenda de los tlaxcaltecas contra los cholultecas. Los atacaron con suma violencia para matar y al final no dejaron de comérselos y de cocinarlos y de comérselos ante la mirada impasible de los españoles, que no se atrevían a decirles que no lo hicieran a sus imprescindibles aliados tlaxcaltecas. Lo mismo hacían los mexicas. Y de ahí la idea que, por ejemplo, la famosa matanza de Cholula o la matanza de la fiesta de Toxcatl en el Templo Mayor, ¿no? Que son dos momentos claves en la historia de la conquista y que se han interpretado a menudo como una prueba de la crueldad gratuita de Cortés, ¿no? Es decir, llega a Cholula, se entera de un supuesto complot, ¿no? Y aprovecha para hacer una destrucción, una masacre ahí espantosa. Y ahí tenemos descripciones también de las fuentes escritas, por ejemplo, en las casas, que iban ahí con sus mantitas casi encuerados y que los mataron así como si fueran borregos. Y ¿no? esa imagen del indio inerme, ¿no? Pobrecitos, y los vinieron a matar y ellos no se defendían. No es una imagen de los frailes, ¿no? que ocurre, que se elabora después de la conquista. Bueno, cuando uno conoce el poder de los ejércitos de la Triple Alianza, uno puede dudar un poco de esta imagen, ¿no? Es decir, los mexicas obviamente se sabían defender. Entonces, una tesis que se defiende es que sí hubo un intento de acabar con los españoles en Cholula. Es decir, que sí hubo un intento de aprovechar un espacio más cerrado, donde obviamente los cañones, los caballos no podían intervenir, ¿no? De manera tan eficaz que en un terreno raso, y que sí intentaron acabar con los españoles ahí en Cholula. Entonces Cortés tiene que hacer la matanza antes de ser matado, pero es una matanza, ¿no? Por lo menos 5,000, pero quizá mucho más. Y su idea es encontrarse con Moctezuma.
Hernán Cortés se internó en el desconocido territorio de los aztecas sin perder de vista su codiciado objetivo final, la Ciudad de México Tenochtitlan. Todos sus actos, los más descabellados y los más inmorales, estuvieron rodeados de una aureola de trascendencia: engrandecer los dominios de su emperador y grabar su propio nombre entre los magnos capitanes de la historia. A mí lo que me interesa antes del encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma, que para mí es el punto más fascinante, es efectivamente la capacidad de Cortés de encontrar aliados en el curso de su marcha a Tenochtitlán. La percepción de estos indios y la realización que el imperio de Moctezuma se basaba en grupos dominados que tuvieron un gran resentimiento contra la dominación de los mexicas. Y lo vemos especialmente en la reacción de Tlaxcala al final. Y eso, la aportación de estos indios subyugados o enemigos, como Tlaxcala, tradicionales de Tenochtitlán, ha cambiado mucho nuestra percepción de la conquista, que en el siglo XIX, en la obra de Prescott, por ejemplo, se representa como un gran triunfo europeo. Hubo una tendencia de olvidar la enorme ayuda, la ayuda fundamental que dieron estos indios a la conquista. En eso sí ha sido bastante hábil Cortés, ¿no? Darse cuenta de esas enemistades, ¿no? Y aprovecharse al máximo de estas potencialidades para juntar un ejército bastante importante y que va a ir creciendo conforme avanza el tiempo, tanto de los totonacos de la costa, de otomíes y nahuas de Tlaxcala, y después de otros varios pueblos, ¿no? Que se le van juntando para conformar un ejército de un tamaño enorme, y eso explica también la posibilidad de tomar una ciudad del tamaño de Tenochtitlan. Ante la visión de Tenochtitlan, el 6 de noviembre de 1519, Bernal Díaz del Castillo, el soldado conquistador que muchos años después nos dejaría su gran historia de la conquista, escribió: algunos de nuestros soldados decían que si aquello que veían era entre sueños, ver cosas nunca oídas ni aún soñadas como veíamos. Hay dos opciones, ¿no?, para los mexicanos. Uno, hay que, cómo llegan 200 por 200 o 500 por 500, hay que matar, antes del desembarque, hay que matar a todos los españoles así con flechas. Eso fue una opción que aparentemente está defendida por jóvenes, por ejemplo el joven Xicotencatl, que era el hijo del cacique de Tlaxcala, y Cuitláhuac y Cuauhtémoc, que fueron muy jóvenes y que eran extremistas. Y por comparación podemos considerar a Moctezuma como el tenante de la otra opción, que es hay que discutir con ellos para ver si no podemos lograr un acuerdo. Porque estaba muy bien informado de todos los movimientos de Cortés y de las batallas, ¿no? Cuando vio lo que sucedió, por ejemplo, en el primer encuentro entre los españoles y los tlaxcaltecas, ¿no? Y viendo que un ejército tan fuerte como los de Tlaxcala, por lo menos en terreno raso, pues no había manera de vencer a los españoles, ¿no? Prefirió optar por otras estrategias. Durante el recorrido de Cortés desde Veracruz hasta Tenochtitlan, Moctezuma lo mandó seguir utilizando espías, contemplando la posibilidad de atacarlo o de aprovechar cualquier circunstancia
para alejarlo de la capital del Imperio Azteca. Moctezuma creo que allí comete un error, quizá el primero, que es, estando Cortés en Veracruz, le envía obsequios, le envía una cantidad de obsequios de plumaria, de oro, de máscaras, en fin. Y esto lo único que hace es avivar mucho más el interés, la codicia por el oro. I think he didn't know what to do. He was responsible for Mexico. But here were these interesting foreigners suddenly arriving with their horses, their guns, their swords. They were formidable, and but they were also very interesting. They had their church, their Virgin, their saints, and I don't think he knew what to do. So, first of all, he tried to dissuade them from going to Tenochtitlan and said it was very difficult and you'd lose your lives and the weather's very bad up here, much better stick to the coast. Well, we all know that weather is an important element in politics. But Cortés was determined to go up, and he did. O otra posibilidad, se habla mucho de Moctezuma como un gran cobarde, pero no es imposible que haya sido demasiado arrogante, un hombre que había derrotado a tantos enemigos. Cuando se ve enfrentado con un grupo, un puñado de españoles, la arrogancia del poder tal vez le haya influido más que el temor en este momento. Y tenemos que tomar en cuenta estas otras posibilidades. Pero es un problema francamente sin solución. Los historiadores para siempre van a especular sobre sus reacciones porque no existen las pruebas ciertas. Nunca conoceremos tan bien a Moctezuma como a Hernán Cortés. Televisa presenta. Creo en principio que las creencias de los mesoamericanos, la diferencia de armas y también el hecho de que hubiera grupos antagónicos en Mesoamérica, los tres elementos influyeron evidentemente en favor de Hernán Cortés, que era muy sagaz y que se percató de una manera o de otra de las tres cosas, ¿no? Yo sí creo que Cortés supo del mito de Quetzalcóatl, aunque sé que hay historiadores que lo niegan, pero
Por ejemplo, cuando dice que cuando iba a entrar a la ciudad se entrevistó con Moctezuma y le dijo Moctezuma a él: yo había sabido de tiempo atrás que un señor muy poderoso del Oriente volvería, como aludiendo ya a Quetzalcóatl. Y claro, entonces ese factor sí pesó. Y tenemos dos discursos de Moctezuma, uno cuando se encuentran por primera vez, ¿no? Y otro más tarde, ¿no? Donde Moctezuma le hubiera dicho a Cortés, bueno, a través de la Malinche, obviamente, ¿no? Que él y su gente eran advenedizos en esas tierras, y que un gran señor les había dado el imperio y que ese señor se había ido y que les había dicho que algún día regresaría y que por el rumbo de donde venían los españoles sabía, y por ese gran rey que le comentaba a Cortés, ¿no? Pues Carlos V, entonces que seguramente ese era este Dios que regresaba y que entonces pues le entregaba su reino, ¿no? Pero en contra de ese factor está el hecho de que después de algún tiempo los mexicas ven que ya nada de que son dioses y al revés les llaman popolocas, bárbaros. Se quedó un poco la idea de los teteos y los teules, pero en realidad ya son para los mexicas bárbaros. Entonces eso a la larga lo descartamos. Siempre se ha manejado en nuestra historia, bueno, es que él pensaba que era Quetzalcóatl, que regresaba por los mitos. Yo creo que los 10 primeros minutos pensó que sí, quizá era Quetzalcóatl. Al 11º minuto yo creo que ya se daba cuenta que no era tal, porque yo pienso que si estás esperando que venga este dios tan importante en el panteón mexica, pues lo vas a recibir de inmediato, no lo quieres alejar con obsequios, ¿verdad? Vete, te mando esto. Entonces, y no solo eso, sabemos que ya en su avance hacia Tenochtitlan, Moctezuma pone escuadrones cerca de los volcanes para atacarlo y demás. O sea, que vemos que pronto él se da cuenta que no se trata de eso, que no es una deidad la que regresa, sino que es gente de carne y hueso, y él trata por todos los medios de alejarlos. Comete el error de querer alejarlos con obsequios que avivan más el interés del español por venir acá. Tanto entre las fuentes españoles como en las fuentes indígenas, nos dicen que a los españoles se les designó como teteo, o como, es decir, el plural de teotl, dioses. Entonces de ahí también la idea que los mexicas, los indios en general, se quedaron pasmados frente a los conquistadores y que eso facilitó muchísimo la conquista. Teotl es algo que es un calificativo que se puede aplicar a algo maravilloso, algo fuera de lo común. También es un término que se utiliza, por ejemplo, para designar el color negro, ¿no? Es decir, hay un campo semántico mucho más amplio, ¿no? Que nada más la divinidad. Entonces, que se aplicara este término a algo excepcional, pues yo creo que obviamente ver llegar gente así, con corazas de fierro y sobre caballos y demás, pues no cabe dudas que eran teteo, eran gentes especiales. Moctezuma, cuando van y vienen los mensajeros y incluso le traen dibujos, ¿verdad?, para decirle cómo eran, cómo se comportan, cómo venían en esa barca que parecía un monte, cuál es su comida, cómo vienen cubiertos de metal, cómo su color es blancuzco. Ya después que fueran inmortales como dioses, eso es otro tema. De hecho, sabemos que después de capturar a un español, le pusieron la cabeza en el agua para ver qué pasaba con él, pues, con el resultado que uno puede imaginar. Entonces se dieron cuenta muy rápidamente que eran mortales como ellos, aunque al principio sí se preguntaron qué comían ellos, ¿no? Y hay un fragmento de una crónica que dice que se les ofreció carne de gente sacrificada para ver si
si les gustaba. Y pues al parecer no les pareció, no les gustó. Pero Moctezuma, yo creo que ahí se empieza a flaquear, porque dice, ¿qué tal si es Quetzalcóatl? Es inútil resistir. Llama, dice algunos textos, todos estos son textos indígenas, llama a varios sacerdotes de Mitla, de Cuautlinchan, de varios lugares, y les pregunta, y todos ven en sus libros y dicen, este es el año, Seacatl, uno caña, en que va a venir nuestro señor Quetzalcóatl. Entonces él, al final dice, se recomió en sí mismo, dijo, veré lo que tiene que suceder, no puedo impedirlo, y acepta que Cortés llegue. Ahora bien, en los mitos mesoamericanos tenemos una idea del tiempo que es bastante importante, que es esa idea de los ciclos míticos, ¿no? Desde la leyenda de los soles, ¿no? Que hay una alternancia entre creación y destrucción del mundo, ¿no? Y que cada determinado tiempo el mundo se acaba y vuelve a empezar, ¿no? Y cada uno de estos ciclos está dominado por una deidad desde el principio. Y esas deidades que alternan y que se pelean entre ellas son Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Y aparte, la fecha de llegada de los españoles coincide en el calendario prehispánico, es Uno Caña, Seacatl, que es el nombre calendárico de Quetzalcóatl. Entonces esos elementos pueden explicar a nivel de mitos cosmogónicos que la llegada de los españoles haya sido interpretada como el regreso de Quetzalcóatl. Recordemos, por ejemplo, que tanto Muñoz Camargo como Sahagún, en fin, hay varios cronistas que mencionan precisamente cómo empiezan a aparecer toda una serie de signos, ¿verdad? Algunos de ellos yo creo que nunca ocurrieron, ya son parte de la fantasía popular, pero de ese momento. Pero otros sí. Por ejemplo, el hecho de que haya aparecido el cometa, y hay imágenes en códices en que está él sobre su palacio y está el cometa pasando, es muy importante. Acuérdate que el cometa, inclusive en Europa en aquella época, causaba también toda una serie de trastornos y de ideas, y que se iba a acabar el mundo, etc. Entonces esto siempre está muy apegado a interpretaciones, ¿verdad?, un poco supersticiosas, etc., ¿no? Entonces el cometa es interpretado como que es algo nefasto que está anunciando la caída del imperio. En el caso de Moctezuma, era un hombre tal vez caviloso, no inseguro, pero sí caviloso. Hay que acordarse de aquel otro episodio interesantísimo que trae los anales de Cuautitlán, cuando dice él que quiere hacer que la casa de Dios Huitzilopochtli crezca y esté cubierta de oro, y va a ver al señor de, creo que es Iztapalapa, y le dice, ve preparando todo lo que hay que juntar para que la casa de nuestro Dios sea la más extraordinaria. Y el otro le responde, ya no es tiempo, te vas a arruinar. Y entonces dice el texto que Moctezuma dijo, eres un mentecato. Lo mandó matar y mandó matar a toda su familia. Para eso, imagínate que él sabe que años antes de la llegada de Cortés ya andan merodeando en la costa gente extraña, Grijalva, en fin, varios que llegan a costear por allí. Y entonces cuando se le avisa que hay estas personas, y hay relatos de eso muy, muy interesantes, el hombre se apesadumbra, se calla, está inquieto, está viendo estos presagios, llegan y le dicen de otros presagios, reales o inventados, pero el hecho es que imagínate en ese instante el individuo que ve o prevé que puede venirse abajo el imperio, porque además también sabe que hay muchos pueblos que no le son leales, o sea, que están conquistados y tienen que pagar el tributo famoso, ¿no? La mañana del 8 de noviembre de 1519, salió Moctezuma a recibir a Cortés a las puertas de la Gran Tenochtitlán.
y el conquistador hizo sonar los tambores de su pequeño ejército. Cuando Moctezuma descendió de las andas que lo llevaban, el conquistador español trató en vano de abrazarlo. Los acompañantes del emperador azteca lo impidieron, como si temieran un cortocircuito. Y entonces cuando llegaron ellos a la México Central, fue sorprendido de la población tan densa, las ciudades tan grandes y también la estructura compleja de la sociedad, de sacerdotes con sus templos, los guerreros, los artesanos y toda la organización de este gran imperio, esta gran ciudad que fue México Tenochtitlán. El gran premio para cualquier aventurero, cualquier soldado, conquistador que fue buscando de crear en este nuevo mundo una sociedad colonial, una sociedad que fue un reflejo o en extensión del mundo hispano de Europa. Él trata de alejar a Cortés. Le envía obsequios cuando está en Veracruz para que se vaya. Cuando viene avanzando pone escuadrones para ver si lo atacan, pero es avisado Cortés y evade estos grupos militares, ¿no? O sea, entonces ante lo inminente ya va a entrar a Tenochtitlan, lo recibe, lo acoge en el palacio de su padre, de Axayácatl, los aposenta allí y pues me imagino que en ese instante ha de haber tenido un sufrimiento enorme de ver lo que estaba ocurriendo, ¿no? Hay momentos en los que flaquea, desde luego, ¿no? Inclusive varias de sus gentes están diciéndole, ¿no? Oye, estas gentes ya están aquí, hay que hacer algo. Y él teme, no sabe bien cómo actuar quizá en ese momento. Y finalmente el encuentro es un poco raro, ¿no? Porque Moctezuma acepta la entrada de Cortés, pero rechaza el contacto. Pone todos los españoles encerrados en la casa de Axayácatl. Digo encerrado no, porque no hay cerradura en la época, pero así con una guardia, etcétera, no pueden salir. Entonces son prisioneros. Y una o dos veces Moctezuma viene a discutir con Cortés. Pero a pesar de la actuación muy valiosa de Malinche, que habla en náhuatl, el contacto es un poco difícil. Claro que Cortés y los españoles estaban insistiendo en visitar el Templo Mayor y hacer ahí un templo para la Virgen, y tuvieron también una imagen de San Cristóbal que quisieron poner ahí. Ahora bien, no sabemos exactamente lo que pasó ahí, porque estamos dependientes de la carta de relación de Hernán Cortés. Se ve que con mucha dificultad hicieron algo ahí, pusieron eso de destruir los ídolos, etc. No pasó en el Templo Mayor, tal vez haya pasado en otro sitio, no queda nada claro, porque Cortés siempre quiere presentarse como el gran representante de la Iglesia Católica, de la cristiandad en este mundo pagano. Pero consiguió por lo menos poner algo ahí. Y es un reflejo de la determinación de los españoles de evangelizar esta civilización pagana. Pero tengo la impresión que fue el principio de la pérdida por parte de Moctezuma de su prestigio entre los mexicas, especialmente entre los sacerdotes del Templo Mayor, por ejemplo. I think that Mexica
And all Indians were used to the fact that if someone had conquered a place or another tribe, they brought their own god, which they put in that place. And the Mexica had done that themselves in Veracruz or in Cholula, for example. And so he couldn't have been kind of surprised. But it was St. Christopher, I think, who was put up there in the Temple of Mayo. Because there was a cult of St. Christopher of great interest in those days. And Cortes knew a lot about religion. He had been intended, perhaps his parents thought he might become a priest, or certainly a letrado, but he had officiated as an assistant to the priest in the church in Medellín. Después de la visita, se ve que es muy conflictivo, ¿no? Porque Moctezuma claramente explica a Cortés que está su invitado y él quería visitar el templo, lo visita, pero que sí es para entrar en un debate sobre la inferioridad de sus dioses, no. El discurso de los aztecas es, pues, nuestros dioses son valiosos, porque desde siglos y siglos nos apoyan. Y si estoy hoy Tlatoani de México, es porque desde siglos y siglos y siglos nos han apoyado y nos han dado el poder y la jurisdicción de nuestros pueblos. Entonces, esos dioses funcionaron muy bien durante 3.000 años, vamos a decir. Entonces, ¿por qué decir que son malos dioses? Básicamente es la idea. Finalmente Cortés corta la discusión y dice, pues no vamos a entrar en una discusión filosófica ahora y estoy muy contento, gracias por la visita, y regresa a su cárcel, ¿no? Finalmente, que era su domicilio, pero era su cárcel. Entonces pidió a Moctezuma otra entrevista. Moctezuma llegó y Cortés hizo Moctezuma prisionero. Y eso duró como 6 meses. Entonces, la visión de Moctezuma que tenemos es básicamente la visión de un jefe prisionero de Cortés. Entonces, no podemos juzgar bien el papel de Moctezuma, porque unos lo han acusado de pactar con Cortés, etcétera, etcétera. Está prisionero. Y finalmente, una vez encerrado Moctezuma, eso es otro misterio, funciona Cortés como nuevo Tlatoani de los Mexica. Y durante los 6 primeros meses no hay resistencia por parte de los mexicanos. Seguramente porque no hay elementos conflictivos. Finalmente Cortés no toca a los templos, no toca a nada de la vida normal. Durante la estancia de Cortés en el palacio de Axayacatl, al principio en calidad de prisionero, las circunstancias se invirtieron y se convirtió en el secuestrador de Moctezuma. 6 meses convivieron Moctezuma y Cortés en un forzado cogobierno que no alteró la vida cotidiana del imperio. Quizá llegaron a quererse como hermanos, dicen algunos, compartiendo juegos y cacerías. Those, was it 6 months between November and April? It's not quite as long as that. When Cortés had Moctezuma living with him, they were very interesting, and there were many conversations. And Cortés, I think, in one moment said, you know, with our arms and your men, we could go ahead and conquer China. It's a perfectly easy thing to do with enough men. Cortés was very ambitious as far as the Pacific was concerned. You remember there was a day when they tried to teach Moctezuma to use the arquebus, and certainly they went hunting together. It was a relationship which was not all bad, as a matter of fact.
Bueno, hubo una cierta admiración de Cortés por Moctezuma, ¿no? Y está deslumbrado por el lujo de la corte, por las maneras nobles de Moctezuma, eso sin duda. Sí hay textos que narran cómo había cacerías colectivas que se organizaban y iba Moctezuma con miles de acompañantes y hacían cacerías colectivas organizadas, como se hacía en España y en la época prehispánica aquí en México. Y eso demostraba el poder del rey, ¿no? Sobre el mundo animal, etc. Y les repito, hubo esa época de cogobierno, ¿no? Entre los dos, ¿no? Que duró varios meses y que finalmente les convenía a ambos, ¿no? También Moctezuma alguna vez propuso, pues si quieren, pues se van, por favor, pero cada 20 días o cada 40 días les dejamos un tributo ahí en Veracruz, pasan por él y todo el mundo tranquilo, ¿no? Es decir, esa idea que la conquista, el proceso de conquista se podía terminar por un tributo y cada quien guardaba su gobierno, su religión, ¿no? A cambio de un tributo, que así funcionaba en parte el Imperio Mexica. En 1520, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, mandó otra expedición al mando de Pánfilo de Narváez para detener a Cortés acusándolo de traición. Cortés abandonó Tenochtitlan, dejando en su lugar a Pedro de Alvarado para enfrentar a Narváez en Zempoala y derrotarlo. Entonces, finalmente, es un elemento exterior que va a cambiar la situación, que es la llegada de los españoles mandados por Diego Velázquez para ocupar México, para no dejar a Cortés como dueño de México. Avisan a Cortés que en la costa han llegado españoles, Pánfilo de Narváez. Él inmediatamente tiene que ir allá para sofocar y vencer a Narváez, ¿verdad? Y deja en Tenochtitlan el mando de las fuerzas españolas al Tonatiuh Alvarado. Y claro, Moctezuma queda en manos de Alvarado. ¿Quién sabe qué hubiera hecho Alvarado, no? Porque yo creo que Alvarado quería comerle el mandado a Cortés, en el sentido, lo que tú no has logrado, yo lo voy a lograr en tu ausencia. Y Alvarado, pues, con aquella cosa del oro y demás, ve en la fiesta a Tezcatlipoca que están todos adornados, haciendo sus ceremonias, sus areitos, como dicen algunos cronistas, y entra a fuego y espada a quitar esto demás. Y esto entonces ya exacerba totalmente al mexica, se levantan y empieza el acoso tremendo al palacio de Axayácatl. En ausencia de Cortés, los aztecas pidieron permiso a Pedro de Alvarado para celebrar una importante fiesta religiosa, la dedicada a Huitzilopochtli y Tezcatlipoca. Temeroso de una sublevación o aprovechándose de la oportunidad de tener desarmada y reunida a la nobleza azteca, Alvarado los hizo matar, privando al imperio de su élite y dejando a Moctezuma totalmente desacreditado. Yo sé que había una situación muy tensa porque el reino el señorío de Texcoco estaba dividido, ¿no? En ese momento, por un lado, Ixtlilxóchitl, que estaba en contra de los mexicas, y por el otro estaba Cacamatzin, que estaba apoyado por Moctezuma. Pero allí no hay indicios de que quisieran hacer a un lado a Moctezuma. Simplemente hay indicios de división. Aun cuando el momento fue terrible, cuando ya Moctezuma está preso, ya con grilletes, completamente, pues ya entregado a los españoles, y que el pueblo ya empieza a agitarse. El pueblo sí ya. Y probablemente capitanes también. Sobre todo después de la matanza del Templo Mayor. Eso fue terrible. Y que eso se repitió durante la fiesta de Toxcat en la ciudad de Tenochtitlan, donde hubo la famosa matanzas por Pedro de Alvarado, y que ahí también hubo un intento de aprovechar que Cortés estaba fuera de la ciudad,
¿no? Se había ido a pelear contra Narváez, entonces el grupo de español era más chico. Entonces era un momento sumamente oportuno para tratar de acabar con ellos. Y uno de los elementos que comprueban esa teoría es que al mismo tiempo tratan de matar a los españoles que se quedaron en Veracruz, ¿no? Entonces, bajo esta óptica, se puede ver a un Moctezuma más bien pragmático y que intentó aprovechar algunos momentos de debilidad de los españoles para acabar con ellos. Y ahí la imagen de un vendepatria pues, ya se desvanece un poco. Que era un hecho que estaba batido Moctezuma, no hay duda de esto. Que el pobre, ¿te acuerdas que dice que se entretenía con aquel paje Orteguilla y jugaban al patoli o a los dados o no sé qué? Ha de haber sido terrible para el hombre más poderoso de Mesoamérica verse en las manos y ver que le habían saqueado el tesoro de Soyacat y todo terrible, ¿verdad? Este hombre se ve cediendo algo a los españoles y esta pérdida de prestigio lo encontramos también en el gran alboroto perpetrado por Alvarado en Tenochtitlán. También cuando no sale Moctezuma, no puede salir para al momento culminante de la fiesta tradicional en la Plaza Mayor de Tenochtitlán. Y se ve a este hombre perdiendo prestigio como un hombre que fue medio divinidad. Efectivamente, ya el intento al principio de Cortés de tocar a él, la prisión cuando está rodeado por los españoles y pierde esta divinidad, esta sacralización que tenía antes. Se ve a este hombre desacreditándose por los hechos de los españoles y por sus propias reacciones. Cortés fue un hombre muy sagaz, muy inteligente, se percataba de las situaciones, poco moral, poco ético, es decir, no le importaba, por ejemplo, pelearse con Velázquez, le traiciona ya casi al salir, y yo no quiero estar dependiendo de este. Para su fortuna, cuando envía a Velázquez a Narváez para quitarle el poder, vence fácilmente a Narváez. Dice Bernal Díaz del Castillo, tenía voz de bóveda. Y dice, yo a Cortés lo conquisto en 5 minutos. Y llegó Cortés con tlaxcaltecas, lo cogieron por sorpresa, le dieron una lanzada y le saltaron un ojo a Narváez, al pobre, lo hicieron prisionero. Y para Cortés fue una bendición porque la mayor parte de los hombres que traía se sumaron. Y por eso cuando regresa a la Ciudad de México, en un momento tan difícil, ya, ¿verdad?, sitiado el palacio por todos los que se han rebelado contra Alvarado, lleva pues más de 1000 hombres, logra. Pero sin embargo, muchos de esos 1000 hombres pronto murieron en la Noche Triste. Y es el tumulto, es la rebelión absoluta de México y no se puede recuperar la situación y finalmente es la expulsión de los españoles durante la Noche Triste, ¿no?, que ocurre en junio del año 1520. Entonces, finalmente sabemos poco de Moctezuma. Moctezuma va a ser asesinado probablemente a pedrazas y por los suyos, porque en un momento intenta Cortés de presentar Moctezuma para apaciguar un poco la situación, pero era imposible, ¿no? El conflicto era absolutamente agudo, ¿no? Se dice que salió al balcón para tratar de calmar al pueblo, que Cortés lo obligó a salir y que le tiraron pedradas y que una le dio en la frente y a consecuencia de ella murió. La otra versión es que cuando ya se iban los españoles, le dieron unas cuchilladas en el bajo vientre y lo mataron. Yo me inclino a pensar que sí salió, que le han de haber tirado piedras y que si no murió de las piedras, murió de que lo mataron ya cuando se iban y quizás le hacían un favor, porque si hubiera quedado vivo, quién sabe qué le hubieran hecho los mexicas.
La matanza del Templo Mayor provocó la sublevación final de la ciudad contra los invasores. Sitiado, a Cortés no le quedó sino huir hacia tierra firme, la noche del 30 de junio de 1520. Algunos de los conquistadores fugitivos escaparon cargando el botín de oro y murieron en el fango, pues granizaba. La huida, hecha con sigilo, fue descubierta por los aztecas y se dio una de las batallas más sangrientas de la conquista, la única ganada por los aztecas, quienes por primera vez combatían de noche. Al final, Cortés logró llegar a Tacuba, donde lloró a la sombra de un árbol en un episodio legendario conocido como la Noche Triste. Ahora, a nivel de los acontecimientos, a mí me ha llamado mucho la atención la presencia entre los huestes de Cortés de un personaje muy peculiar que se llama Blas Botello. Este señor Blas Botello había vivido en Italia y se describe en las fuentes como un adivino, ¿no? Y que incluso Cortés le hubiera hecho mucho caso, sobre todo en el momento de la famosa Noche Triste, cuando los españoles se encuentran rodeados y a punto de ser aniquilados por los mexicas y tienen que salir de la ciudad. Varias fuentes fidedignas aseguran que Blas Botello eligió la fecha y la hora precisa para salir de la ciudad y que Cortés le hubiera hecho caso. Es decir, que tanto los españoles como los indígenas prestaban atención a elementos que nosotros juzgaríamos como irracionales, incluso para realizar actos en momentos tan delicados como fue la Noche Triste. Mal hicieron los aztecas en no perseguir a los españoles hasta Tacuba, donde podrían haberlos exterminado. Cortés se recuperó en el reino aliado y vecino de Tlaxcala, desde el cual organizó la toma definitiva de Tenochtitlan. Duplicadas sus fuerzas gracias a sus aliados indígenas, Cortés planeó reconquistar la ciudad por tierra y agua e hizo construir bergantines para cruzar el lago. Quebrantó a los aliados externos de los aztecas e inició el sitio, que duraría 3 meses hasta la rendición de la ciudad el 13 de agosto de 1521, cuando fue capturado Cuauhtémoc, el último de los tlatoanis. Conocemos la situación, la Noche Triste, la organización de la respuesta con los tlaxcaltecos que vienen a Texcoco. Texcoco se alia con los de Tlaxcala para hacer el sitio y gana la victoria de manera militar, vamos a decir, el sitio de México. Se dan los combates, desde luego, viene toda estas batallas, estas guerras, que nos las relata maravillosamente Bernal Díaz del Castillo, el mismo Cortés en sus cartas de relación. Es impresionante ver cómo un día cuentan cómo han avanzado, han tomado ciertas acequias, ciertos canales, al día siguiente los recupera el mexica, luego vuelven a avanzar, en fin, las estrategias que usaban también, tanto del lado indígena como del español. Tlatelolco primero es ya el último reducto de la resistencia mexica. Es la ciudad vecina de Tenochtitlan, ¿verdad? Había sido sometida por los tenochcas y en un momento dado allí se van concentrando las fuerzas al mando de Cuauhtémoc para las últimas batallas, la última resistencia en contra de los españoles y sus aliados. Entonces, sabemos cómo el 13 de agosto de 1521 Cuauhtémoc es capturado y se le lleva ante Cortés. Aquí viene algo muy interesante. Primero, el nombre que se le daba al máximo gobernante era el Tlatoani. ¿Qué quiere decir Tlatoani? Es el que tiene el poder del habla, el que tiene el lenguaje, el que habla. La consecuencia, los demás callan. O sea, es el máximo gobernante. Entonces él, como Tlatoani,
que acaba de ser hecho prisionero por las fuerzas españolas, llega ante Cortés y no llega vencido ni nada, llega altivo y le dice: señor Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces, la Malinche se lo traduce así a Jerónimo, Jerónimo a Cortés. Nada más que en ese triángulo, lo que se le dice a Cortés es eso: oye, dice el Tlatoani que lo mates, él ha perdido, y que lo ejecutes, ¿no? Y no era eso lo que quería decir Cuauhtémoc. Cuauhtémoc lo que quería decir era: toma ese cuchillo y sacrifícame con él, que es muy diferente. Sacrifícame porque el destino del guerrero prisionero era ser ofrendado a los dioses. Por lo tanto, sacrifícame a mis dioses para yo completar mi ciclo de ir a acompañar al sol. Imagínate, ¿no? Entonces, la incomprensión total. Cortés lo perdona, muy cristiano, ¿no? Entonces, Cuauhtémoc no ha de haber salido de su asombro de que en vez de que se le diera la muerte digna del guerrero prisionero para acompañar al sol, resulta que lo perdona, o sea, no lo dejan completar su ciclo. Entonces, imagínate nada más lo que eso significa para este joven guerrero que vencido va ante el enemigo, ¿no? Entonces Malinche, cuando ya cayó la ciudad y llevan preso a Cuauhtémoc y le van a quemar los pies, ella habla a los señores, tanto de Tlacopan como de Texcoco y de México Tenochtitlan, y les dice el capitán que tenéis que entregar más oro. Y si no lo entregáis, vais a ver lo que ocurre. Una imagen muy contrastante, ¿no?, entre el vendido, ¿no?, el vendepatria, ¿no?, que fuera Moctezuma, bien sea porque era extremadamente religioso y creyó que Quetzalcóatl había regresado y entregó su imperio, y del otro lado Cuauhtémoc, que representa el nacionalismo mexica, ¿no?, que hasta sus últimas consecuencias se peleó contra los españoles, incluso a costa de que se destruyera toda su ciudad y se muriera toda su gente. Cortés fue elevando su palacio de gobierno en las ruinas del palacio de Moctezuma. El catedral, que hoy está ya a la gloria del Zócalo, fue construido arriba del templo de Quetzalcóatl, por ejemplo. O sea que el centro mismo, el centro de poder civil y espiritual, aunque para los aztecas no fue ninguna separación de estas dos esferas, ¿no? Moctezuma fue oficiando tanto como sacerdote como jefe o emperador, y entonces Cortés, de erigir el capital de la Nueva España precisamente entre las ruinas del México Tenochtitlán, es un acto que van a significar una continuidad. Expresa en la noción que la Nueva España es el heredero del imperio de Moctezuma y del pueblo mexica. Y finalmente lo logró, porque el México que tenemos hoy es un México mestizo, que fue el México pensado, inventado por Cortés, realmente. Y después se instala como nuevo Tlatoani, lo que significa que no va a cambiar nada en la organización territorial, nada. Va a convivir con los otros caciques en su casa de Coyoacán, con sus esposas, con Malinche, pero con otras, porque evidentemente es un nuevo Tlatoani. No se considera como el representante de Carlos V, pero mucho más como el heredero de Moctezuma. Y uno de los aspectos que yo creo es fundamental para entender esa sagacidad de él es que, pese a la pestilencia que había ya después de la guerra de conquista, dicen los cadáveres estaban tirados allí, mutilados, hedía todo, en fin. Sin embargo, decide dejar pasar unos días, en fin, para fundar
la capital novohispana en el sitio en que había estado Tenochtitlan, ¿no? Esto es lo más fácil después de esa guerra devastadora, todo tirado, destruido, muertos por todos lados, era haberla instalado en otro lugar, ¿no? En Coyoacán, en fin, pero no. La sagacidad de él es: vamos a colocarla exactamente donde estaba el poder. ¿Por qué? Porque yo pienso que él veía ya más allá. Él decía, si estamos aquí, que era el centro del imperio anterior, ahora va a ser el centro de nuestro imperio, porque faltaba conquistar todo Mesoamérica y más allá.